Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Hoy le voy a estar hablando acerca de los tropiezos. Diga conmigo, tropiezos. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando volvió de matar al filisteo, refiriéndose a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus ¿qué? 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén y amén. Creo que la vida del rey David tuvo un cambio bien vertiginoso cuando el rey David desobedeció el mandato del Señor, ¿cierto? Yo no sé si usted recuerda la historia, pero muy temprano en el reinado de Saúl, Dios le dio una orden a Saúl para que obedeciera acerca de un sacrificio. No le voy a hablar porque me va a echar toda la mañana contándole la historia del sacrificio, ¿cierto? Entonces le dijo que no fuera a hacer el sacrificio, que esperara 7 días, ¿cierto? Pero el rey Saúl se apresuró y él hizo el sacrificio, ¿cierto? Y cuando él desobedeció la orden del Señor, Dios comenzó a tener un trato con la vida de Saúl. Creo que la cultura de alguien a quien Dios pone es que debe obedecer a quien lo puso. Mire, muchos de nosotros fuimos puestos por Dios. Usted y yo no escogimos ni el lugar donde íbamos a nacer, ni la familia donde Dios nos iba a colocar, y mucho menos la iglesia donde Dios nos iba a poner, ¿cierto? Pero fue Dios el que nos colocó, fue el Dios el que nos puso. Yo creo que si a usted le hubieran dado la oportunidad de escoger dónde nacer, usted ya hubiera escogido el lugar, la forma en la que usted y yo fuimos creados. Muchos, en lugar de estarse pintando el pelo, habrían escogido el cabello que querían tener. Pero no nos dieron la oportunidad porque nos colocaron, nos pusieron. Fue Dios el que nos puso, y la idea de Dios al colocarnos era que nosotros obedeciéramos a aquel que nos colocó, a aquel que nos puso, ¿cierto? Cuando nos colocan en un puesto, en una empresa, la idea es que obedezcamos a quien nos puso ahí, ¿cierto? Y creo que el primer error de Saúl fue desobedecer a quien le puso, ¿cierto? Y ahí comenzó el deterioro de la vida de este hombre, ¿cierto? Ahora, hubo otro evento que dañó la vida de Saúl, y fue cuando Saúl se ofendió con David, ¿cierto? El rey Saúl decidió, escúcheme, decidió ofenderse cuando exaltaron a David más que a él, ¿cierto? Cuando las mujeres salieron cantando y diciendo Saúl hirió a 1,000, pero David hirió a sus 10,000. En ese momento David se ofendió y Saúl se ofendió. Y pienso que ahí comenzó la gran tragedia de la vida de este hombre. Cuando se ofendió, cuando tropezó. Diga conmigo, Saúl tropezó. Saúl se ofendió. Yo me imagino el cuadro donde ellos regresan de la batalla, ¿cierto? Ellos regresan de la guerra. Y mire, y el recibimiento por protocolo, por logística, debía ser para el rey. Si usted lee el texto detenidamente, el texto dice: y salieron a recibir a Saúl. Pero en medio del recibimiento, las mujeres comenzaron a reconocer que el que había ganado la batalla era David. Y ahí se ofendió. Le pregunto en esta mañana: ¿David ofendió a Saúl? Vuelvo y pregunto otra vez: ¿David ofendió a Saúl? No, ¿cierto? ¿Quién ofendió a Saúl? Nadie. Fue la situación que se presentó la que, escúcheme, la que provocó que él se ofendiera.
Mire, así como Saúl se ofendió en ese momento, así usted se puede ofender en un trabajo cuando a un compañero de trabajo le hacen un aumento que usted no le hace. ¿Le están ofendiendo a usted? No, ¿cierto? Sencillamente la circunstancia produjo eso, ¿cierto? Y la reacción de la vida de este hombre fue esa. Creo que una forma de conocer nuestro corazón, escúcheme, es por la forma en la que nosotros miramos en ciertas circunstancias. Hay todo tipo de miradas en la vida de cada uno de nosotros. Hay miradas tímidas, hay miradas penetrantes. Escúcheme, pero la mirada más fácil de reconocer es la mirada de alguien que está ofendido. ¿A usted lo han visto, con esa mirada? ¿Sí? ¿Sí lo han mirado? ¿Sí lo han visto de esa manera? Dicen por ahí, me mira que me traga, ¿cierto? Me mira que me traga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa persona está ofendida, ¿cierto? Y Saúl se ofendió y no miraba a David agradablemente, lo miraba que se lo tragaba, ¿cierto? Y David no le había hecho nada malo, ¿cierto? Dígale al que tiene a su lado, tú nunca me mires de esa manera. Mire, lo más irónico de esto era que, escúcheme, mire, lo más irónico de esto era que David hasta ese día, hasta ese momento y después de ese momento también le había servido a Saúl. Hasta ese día había sido el mandadero de Saúl. Hasta ese día había sido el paje de armas. Hasta ese día había sido el músico personal. Hasta ese día había peleado las batallas por este hombre. O sea, David no le había hecho nada malo a Saúl y Saúl se ofendió. Por una circunstancia nada más. Por un momento de desinformación, de error de las mujeres que estaban cantando. De pronto eran las viejas chismosas del pueblo. No sé, ¿sí? Pero fue lo que pasó. Él se ofendió. Sí, escúcheme, si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado es el no ofendernos solos. Porque nosotros tenemos un patrón como seres humanos que estamos buscando la manera de ofendernos. Eso se llama tropezar. Mire, muchos de nosotros que tropezamos, generalmente cuando tropezamos no es porque nadie nos empuja. Es porque nosotros no vamos viendo el camino por donde vamos andando, ¿cierto? Nosotros no lo estamos mirando y por ahí por la misma tropezamos. ¿Cuántos de nosotros no tropezamos con ciertas circunstancias, con ciertos problemas? ¿Cuántos de nosotros no tropezamos en las redes sociales cuando vemos la publicación de alguien y pensamos que es para nosotros? Ahora ninguno ve redes. Ay, eso como que fue para mí. ¿Y si no era para usted? Me están tirando algo. Mire, y la ironía y la pregunta podría ser esta: ¿cómo alguien que fue de tanta bendición para Saúl hoy es su gran enemigo? La ofensa tiene la capacidad de transformar la imagen de una persona en todo lo contrario. O sea, cuando yo tropiezo, yo puedo, mire, la persona que hoy era un ángel para mí, mañana puede ser un demonio. Si uno ve las parejas que se casan en el altar, ¿cierto? Y se juran amor eterno y se toman fotos y gastan 50 millones en un matrimonio, y después uno los ve en un juzgado divorciándose, peleando y odiándose a muerte. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? La ofensa. Y como todos nos ofendemos, o habrá alguno que no se ofende acá. Todos nos ofendemos. Todos caemos en el tropiezo, en la trampa. Por eso yo le quiero definir hoy qué es un tropiezo, ¿cierto? ¿Qué es un tropiezo? Y la palabra que usa la Biblia para tropiezo es la palabra griega escándalon. Escándalo, es un escándalo. Es un escándalo. Una ofensa es un escándalo. Pero en el griego la palabra es escándalon, ¿sí? Y la palabra escándalon es cuando uno mira el diccionario,
el Strong dice que es una rama puesta para trampa. Hay ramas y hay trampas puestas en nuestra vida para que nosotros caigamos. Nadie pone una trampa a la luz del día para que alguien la vea. Para los que tuvieron infancia, colocábamos unos hilitos, colocábamos hilos y los amarrábamos, así fuera por broma nada más, ¿cierto? Para que el que pasara por ahí reventara el hilo, ¿cierto? Pero la idea era que el hilo no se viera. Las trampas, la idea es que no se vean. Las trampas, la idea es que estén escondidas. Por eso la ofensa es una trampa, es una rama que va por dentro. Y lo que busca Satanás es que usted y yo caigamos en ellas. Y muy regularmente caemos en ellas. Cuando alguien cae en una trampa, la idea de la trampa no es solamente hacerle daño, sino es atraparnos. La idea yo creo que todos hemos visto en Matachito, ¿cierto? La típica trampa de que viene la soga, lo agarra y lo sube por la pierna y queda patas arriba, ¿cierto? La idea de la trampa es esa, de que nosotros quedemos atrapados y que no avancemos. Cada vez que caemos en una trampa o en una ofensa, nosotros no avanzamos. Nosotros nos detenemos, nos paralizamos, nos quedamos ahí. La idea de la ofensa es detener mi avance. Yo pensaba anoche que leía y yo dije, bueno, pues eso dice uno, ¿no? Pero pues uno no es el que está allá, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo yo hubiera reaccionado si yo hubiera sido Saúl? No lo sé, ¿cierto? Pero yo dije, bueno, ¿y Saúl por qué no pensó en esto? Haber dicho que David tuvo la victoria porque él lo mandó. ¿Ya? Pues eso pensé yo viéndolo 3.500 años después. Pero si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho, cierto? ¿O cómo me hubiera comportado? Creo que en realidad cuando nosotros nos ofendemos, estamos revelando el estado del carácter que nosotros tenemos. ¿Cómo está mi carácter cuando yo me ofendo? Vamos a empezar un 2025 y todos tenemos mal genio acá. Unos más pasivos que otros. Y regularmente vivimos cayendo en trampas. ¿Que nos coloca quién? El enemigo. Ahora la pregunta es, ¿nuestro carácter es el ideal para el lugar donde Dios nos puso? Vuelvo a repetir eso. ¿Nuestro carácter es el ideal para la posición donde Dios me colocó? Llámese padre de familia, esposo, jefe de una empresa, llámese gobernante. Donde Dios me puso, yo tengo el carácter para poder soportar esa posición. Porque ninguna posición en esta vida es fácil. Un jefe de una empresa, un gobernante. ¿Será que yo tengo el carácter? Ahí la prueba para Saúl era, él podría ser el rey de Israel. Dice la Biblia que es imposible que no vengan los tropiezos. Las ofensas van a venir siempre. Esto es natural de la vida. A ti te van a ofender, a mí me van a ofender, nosotros vamos a ofender y así sucesivamente, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿yo tengo el carácter para mantenerme en el lugar donde me pusieron? ¿Me aguanto a la señora con la que me casé? ¿La señora que se casó conmigo me aguanta a mí? ¿Me aguanto a los hermanos de la iglesia? No, mire, voy a abrir mi corazón. Y hay días que casi me da la unción de Juan y de Pedro. Señor, ¿puedo mandar fuego que descienda del cielo y los consuma? Digo, ya los salvé, se los voy a mandar, Señor. Hay días de días, ¿cierto? Pero vuelvo a preguntar otra vez. ¿Será que el carácter que yo tengo califica para la posición que Dios me dio?
Llámese abuelita, llámese abuelo, llámese papá, mamá, esposo, jefe, lo que usted quiera, alumno, profesor, suegra, suegro. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de tropiezos que existen? Pastor, ¿cuáles son los tipos de tropiezos que existen? Voy a mencionar 5 y con eso nos vamos. ¿Listo? Número 1, la corrección. El primer tropiezo que nosotros regularmente encontramos se llama la corrección. Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te ¿qué? Aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y ¿qué? Entonces, cuando uno corrige, o cuando a uno lo corrigen, porque puede pasar las dos cosas, cuando uno corrige o cuando a uno lo corrigen, se evidencia si hay sabiduría o si hay insensatez. ¿Cuál es la reacción? Creo que corregir personas es un tema arriesgado. Para los que se están entrenando en liderazgo y que en algún momento tienen que corregir personas y les tienen que decir: no lo estás haciendo bien, mira, cuidado por aquí, cuidado por allá. Ustedes están corriendo riesgo. Y el riesgo es que la persona que usted le quiera hacer un bien, mañana no lo quiere usted ni poquitico. A mí me llegan las quejas de los líderes. Y otros se quejarán de nosotros, yo lo sé. Porque escúcheme, la corrección hacia alguien es un riesgo. De que de pronto la persona que yo estoy corrigiendo salga sabio y valore la corrección. O se ofenda si es insensato. Generalmente cuando se corrige a una persona o cuando nos corrigen a nosotros no pensamos el mal que estamos haciendo, ¿cierto? Nosotros nos sentimos mal por lo que nos acaban de decir a nosotros. Y la gran mayoría de personas hemos tropezado cuando alguien nos corrigió. Cuando alguien nos dijo: no lo estás haciendo bien. Lo tienes que mejorar. Yo he encontrado a cientos de personas ofendidas, y cuando uno les pregunta: ¿usted por qué está ofendido? ¿O por qué está mal? ¿O por qué permaneció así? Fue porque le corrigieron. Dígale al que tiene a su lado, dígale, si te corrigen, no hagas cara de limón, para que te vaya bien. Amén. Proverbios 15:10, mírenmelo. Proverbios 15:10 dice: la reconvención es molesta. La reconvención es molesta. Y entre más edad tiene uno, más difícil de corregir es. La reconvención es molesta al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección morirá. No llegué tan tarde, mire, no llegué tan tarde. Ay. Ese silencio es bueno, ¿no? Mire, el primer error de Saúl fue que no aceptó la corrección del primer error. Aquí todos nos vamos a equivocar. Todos. Si hay uno que no se ha equivocado, nos avisa de una vez para mandarlo para el cielo. Que vengan los ángeles, se llama Rapicielo, Rapi Sky, ¿sí? Que vengan y lo recojan y lo lleven de una vez, ¿cierto? Aquí todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a fallar. El problema es que no haya corrección. Que nadie nos corrija, que nadie nos diga nada. Si al niño no le corrigen la forma que come, el niño queda comiendo mal. Si el profesor nos coloca mal en el examen, nosotros no mejoramos. Hay un consejo. Si yo deseo ser grande, yo necesito tener la humildad de recibir corrección. Y la corrección es la herramienta que Dios usa para perfeccionarme a mí. Muchos dicen es que
usted a mí no me puede corregir. No, cualquiera me puede a mí corregir. Si yo estoy haciendo las cosas mal, cualquiera me puede corregir. Aquí la regla no es quién me corrija, aquí la regla es que lo estoy haciendo mal y si alguien lo puede ver, me puede ayudar a mí y corregirme a mí. Amén. Número 2. Le dije, la primera manera en que nos ofendemos es por la corrección. Número 2. La segunda manera en la que nosotros nos ofendemos es por la grandeza del prójimo. La grandeza del prójimo. Aquí voy a leer un texto. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire que cuando Jesús regresa al lugar donde nació, él empieza a encontrarse todos sus amigos, a todos los que quizás les trabajó, ¿cierto? Como carpintero, como hijo de carpintero y carpintero. Y comenzaron a ver que él tenía palabras diferentes, comenzaron a ver que él tenía ciertas señales, que era distinto. Y dijeron, ¿y este de dónde sacó esos milagros? ¿De dónde sacó esas palabras? O sea, no pudieron ellos ver que el que jugaba con ellos ahora era un gran profeta de Dios. Porque escúcheme lo que le voy a enseñar esta mañana. La gente cercana te ama como te conoció. Pero escúcheme, cuando dejas de ser lo que la gente conoció en ti, muchos de ellos se ofenden. La gente te ama como el muchacho del barrio, la persona que jugaba aquí y por allá, pero cuando se convierte en un gran empresario, esa persona ya no lo ven de la misma manera. Porque hay gente que se ofende con la grandeza del prójimo. Hay gente que de verdad, hay gente que se molesta. Mire, escúcheme, uno lo ve en la iglesia cuando un líder pasa a un nivel más alto. El otro ya no lo logra reconocer de esa manera porque la grandeza de él lo ofendió a él. Creo que no somos capaces de recibir la grandeza de alguien que conocimos pequeño. Lo ayudamos cuando no tiene nada, pero cuando ya crece, nos es difícil reconocerlo. ¿Y de dónde sacó eso? Aquí llegaba en un triciclo, miraban en lo que llega en una camioneta. Mire, yo he visto que las mujeres se ofenden con la belleza de las otras. De verdad. Y empiezan a criticar. Mire cómo se viste esa atrevida. Y se ofenden con la belleza de la otra mujer. Ay, eso no le luce. Mire, eso como se ve toda. Lo que estás ofendida con la belleza de la otra. Diga conmigo, no me voy a ofender con la grandeza del otro. Saúl se ofendió con David porque vio a David ya grande. Ya no era el niño que le servía, ahora era el popular en el pueblo. Mire, cuando tropezamos con la grandeza del otro, nuestra forma de mirar cambia. Número 3. Otro tropiezo que puede pasar en nuestra vida se llama el rechazo. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Utilizo otra palabra, rechazado. O sea, era necesario que Jesús padeciera y fuera rechazado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, el rechazo es un tropiezo, una ofensa. Es una experiencia terrible que deja una herida en el corazón y se produce por quedar fuera de un grupo. Cuando una persona queda fuera de un grupo, siente rechazo, se siente rechazado. Podemos definir el rechazo como un sentimiento de estar fuera y mirar hacia adentro. Alguien que lo dejaron por fuera y está mirando hacia adentro. El rechazo produce heridas en nuestra vida. Y creo que todos en algún momento hemos sido rechazados en alguna área o en algún momento. Todos hemos sufrido rechazo, ya sea por nuestra condición social, por nuestro color de piel, por nuestra educación, por nuestra falta de experiencia. ¿A cuántos trabajos no llegamos un día con una hoja de vida y nos dijeron, usted no tiene la experiencia? ¿Cierto?
Y quizás usted estaba esperando el título y tuvo el título, pero ahora no tiene la experiencia, ¿cierto? No, usted no tiene la experiencia. Quizás fuimos rechazados por nuestra nacionalidad. O porque somos parte de una minoría. Unos son rechazados porque son altos, otros porque son bajitos, unos por mechudos. Hay algo que creo que pasa cuando una persona vive el rechazo. Y es que cuando una persona vive el rechazo y está en el rechazo, son personas difíciles de complacer. Cuando la persona está viviendo el rechazo, mire, no hay poder humano que lo haga sentir bien. Porque está viviendo el rechazo. Está herido en el rechazo. Y Jesús vivió el rechazo de los principales sacerdotes, del pueblo. Recuerden que se escogió primero a Barrabás en lugar de Jesús. Jesús fue rechazado, dice la Biblia, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Amén. Número 4. El cuarto tropiezo se llama la murmuración. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar de alguien que no está presente. Creo que la murmuración se propaga de tal forma que llega a oídos de la persona que no está presente. ¿Cuántos de nosotros no hemos descubierto que se estaba hablando de nosotros cuando nosotros no estábamos? Y cuando nosotros nos enteramos de eso, nos herimos. Lo encontramos, lo percibimos o nos lo hacen saber. Pero ¿cuántas personas no salen heridas de una iglesia porque escucharon un mal comentario que hicieron de ellos? ¿Cuántas personas no están ofendidas dentro de una familia porque escucharon un mal comentario que hicieron de ellos? La murmuración, escúcheme, la murmuración es un tropiezo para nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia del tropiezo? ¿Cuál es la consecuencia del tropiezo? Primera de Samuel 18:10. Dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como en los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. La consecuencia más grande de un tropiezo son los espíritus malos. Hay espíritus inmundos, hay espíritus malos, hay espíritus de enfermedad. Hoy le voy a hablar acerca de los espíritus malos. Escúcheme, la consecuencia más grande de un tropiezo es cuando los espíritus malos entran por la puerta de la ofensa. ¿Y qué hace un espíritu malo, pastor? El espíritu malo lo que hace, y creo que es el espíritu más peligroso, lo que hace es introducirse dentro de mi carácter para deteriorar mi carácter y mi personalidad. Mire, cuando hablo de espíritus malos, no estoy hablando de demonios que te tiran al piso, te hacen vomitar, te hacen voltear los ojos. Está endemoniado. Quizás esos sean los espíritus inmundos, quizás esos sean los espíritus de enfermedad. Pero un espíritu malo entra por una ofensa a modificar mi carácter. Hasta ese día Saúl, si usted mira la historia de Saúl y lee la historia de Saúl, Saúl era una buena persona, con errores, con fallas, pero que se ofendió en el evento menos ofensivo que tuvo en su vida. Cuando uno lee el texto, uno dice y encuentra una palabra, dice,
Y aconteció que al otro día, después de que se ofendió. ¿Qué tan peligroso es pasar una noche ofendido? Todos nos vamos a ofender, todos. Pero es muy peligroso pasar una noche estando ofendido. Estaba la puerta abierta para un espíritu inmundo, un espíritu malo eso. Y el espíritu malo modificó su carácter. ¿Cuántos creyentes, incluyo a mí, que soy el primero que me ofendo, cuántos creyentes no hemos vivido bajo la influencia de un espíritu malo? Nosotros no lo notamos, no lo vemos, no nos pasan cosas raras, no nos mueven la cama, no nos apagan la luz. Estos espíritus entran al carácter y lo deforman. Pueden tomar a un buen esposo y convertirlo en el peor. A una buena esposa sensata en volverla insensata. A un buen líder lo pueden convertir en un traidor. Esos espíritus tienen el fin de pervertir el alma. Buenos hombres he visto yo ir con una mujer en el altar. Malos hombres he visto salir de su casa. Porque entró un espíritu en su carácter. Uno no lo nota. Uno no se da cuenta. Saúl se levantó al otro día. Y al otro día dice la escritura que él en su casa él estaba extraño. Él desvariaba, dice la Biblia. Y le voy a hacer un diagnóstico psicológico, llamémoslo así, de lo que puede pasar en una persona que tiene un espíritu malo. Número uno, lo primero es que se vuelve una persona incoherente. Dice la Biblia que Saúl desvariaba, o sea, no coordinaba. Él no coordinaba en su casa después de ese día. Escúcheme, era otra persona. No era el muchacho noble que se encontró el profeta Samuel, que estaba buscando las ovejas de su padre. No, ya no era. Era una persona que estaba desvariando. Hoy la psicología lo llama bipolaridad. Estaba lo más incoherente del mundo. La pregunta es, ¿no somos incoherentes en muchas ocasiones? Porque podemos mirar a los demás, pero mirémonos nosotros. Nosotros no somos incoherentes a veces. O a toda hora. Saúl se levantó ese día y estaba raro, o sea, estaba incoherente. De la primera característica de alguien que tiene un espíritu malo es la incoherencia. No le estoy hablando de un momento de molestia, no le estoy hablando de eso. No le estoy hablando de un momento de incomodidad, de estrés, no. Ya hablaba cosas sin sentido. Número dos, la segunda característica de la presencia de un espíritu malo es que hay un cambio de atmósfera. Dice que él desvariaba en medio de su casa. En medio de la casa él desvariaba. O sea, ya había un problema en la casa, que la casa ya no tenía el mismo ambiente. Siempre que alguien está ofendido y carga un espíritu de esos, los ambientes cambian. Se puso tensa la cosa. Número tres, tercera característica. Y es que cuando yo tengo un espíritu por la ofensa, yo recojo argumentos como lanzas. O sea, estoy esperando que pase algo para poder atacar. Ya recojo, yo estoy esperando que pase algo. ¿Quién cerró mal la nevera? ¿Quién no apagó la estufa? ¿Quién no se comió toda la comida? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién no lavó los platos? Estoy buscando argumentos.
Y los argumentos terminan convirtiéndose en una lanza. Se levantó ese día y no habían despertado los 3 niños, ¿cierto, Michael? Les agarró la lanza, ¿cierto? O de pronto ese día la secretaria no llegó temprano. Estoy recogiendo el argumento, ¿cierto? Estoy buscando. Hay un dicho popular, es que compra las peleas solo, ¿cierto? Dicen por ahí, ¿no? Alguien, bueno, es una persona que ya tiene una condición así. Mire, este Saúl de este día no era el Saúl del día anterior. El día anterior se ofendió, como todos nosotros. Ahora este permaneció ofendido, que es diferente. Todos nos ofendemos y a ustedes les puede pasar. El problema es permanecer ofendido, porque ahora ya cargas un espíritu. Está buscando argumentos. Va recogiendo argumentos. Número 4, tengo la lanza y vamos a ver a quién se la tiró. Palabras de venganza. Y cuando yo recojo argumentos, es cuando comienzan las palabras de venganza. Y dice, Saúl lo dijo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, porque le tiró la lanza 2 veces. Dijo Saúl: ahora sí me voy a desquitar con alguien que no le hizo nada. Ahora sí voy a usar la lanza. Pero lo enclavaré 2 veces. Lo veía pequeño. Yo quiero preguntarle a usted y me quiero preguntar a mí en esta mañana: ¿cómo miramos la gente? Las miradas delatan todo. Lo enclavaré, decía Saúl. Tenía palabras de venganza. Pero para cerrar, quiero hacerle una pregunta a usted y me la hago yo también. ¿Será que yo quiero ser un Saúl o quiero ser un David? Porque David son los que esquivan las lanzas, Saúl son los que las tiran. ¿Será que este 2025 yo voy a ser aquel que coge la lanza y la tira en el trabajo? ¿La tiro en el seminario bíblico? ¿En el liderazgo? ¿O voy a ser el que esquivo? Porque eso depende de la grandeza que vamos a tener este año, la multiplicación que vamos a tener este año. De pronto usted va hoy en la tarde, abre el Facebook y encontró una lanza. Usted baja, hace el scroll rápido, lo baja. O se queda leyendo y replica. Ahí está la lanza, es suya. ¿Qué va a hacer con la lanza, Jimena? ¿La va a recoger o la va a dejar ahí? Uno es el que tiene la lanza, el otro es el que la esquiva. Yo decido si la tengo o no la tengo. Esquivar no es responder. Esquivar no es defenderse. Si nosotros esquivamos y no nos defendemos, el Señor nos va a exaltar a la posición que Él tiene para nosotros.